Sí, ya están dando. Muchas gracias. Ah, perfecto. ¿Y qué pasó aquí? Pantalla. Se ve usted. Sí. ¿Y ahí? ¿Ahí qué se ve? Se ve recordar ecuación de estado de un gas ¿No? ideal. Ideal. Ah, perfecto. ¿La letra se entiende, no? Sí. ¿O Sí, se está muy, entiende. Sí. o está muy mala la letra? Si el sistema lo entiende es porque se entiende. Ya, 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 perfecto. Bueno, vamos a recordar esto porque ahora vamos a analizar procesos con un gas ideal. Entonces, vamos a recordar algunas cosas respecto de el gas ideal. ¿Se acuerdan ustedes de la ecuación de estado? No. La ecuación de estado es una ecuación que relaciona tres parámetros termodinámicos: la presión en la cual se encuentra el gas, el volumen que ocupa el gas Y y la la constante. temperatura. Y la ¿O no? temperatura. Y la temperatura. Entonces, la ecuación de estado para un gas ideal es la siguiente: presión por volumen es igual a nRT, en donde N es el número de moles, B es el volumen que ocupa el gas. Y lo otro es bastante evidente, ¿no es cierto? P es la presión y T es la temperatura. R es la constante universal. Constante universal. ¿Se acuerdan del valor de esa constante? 8,31. R es, en el sistema internacional, 8,31 Joule partido por mol y por Kelvin. La temperatura, al usar esta ecuación de estado, siempre tiene que estar en la escala Kelvin. Se está metiendo con un ruido de un perro, no sé qué. Sí, mi perro. Está ahí una sirena, entonces se está ladrando. O sea, puede apagar el micrófono por mientras y si tiene una pregunta puede activarlo. Ahora, Eh, yo te lo puedo apagar, no lo entiendo eso, ¿eh? ¿Tú no lo puedes apagar? Ahí lo apagó. Ah, perfecto. Bien, entonces esa es la ecuación de estado de un gas ideal. Entonces, en el sistema internacional, la presión se tiene que expresar en pascal. Y un pascal corresponde a un newton sobre metro cuadrado. Y el volumen tiene que estar expresado en metros cúbicos. ¿De acuerdo? Entonces, miremos lo siguiente ahora. La energía interna de un gas depende ¿de qué parámetro? ¿De acuerdo? La temperatura. Exclusivamente respecto a la temperatura. Es decir, depende de la energía cinética que tengan las moléculas.
Entonces, existe un principio que lo conversamos en clases antes de este receso que tuvimos, que es llamado principio de equipartición de la energía. Y este principio establece que la energía del gas se reparte en cantidades iguales, asociado a cada uno de los movimientos posibles. Y cada uno de los movimientos posibles recibe el nombre de grado de libertad. Entonces, me explico. Supongamos que tenemos acá un sistema coordenado de 3 ejes perpendiculares. Entonces, supongamos que esto representa, esta bolita que voy a dibujar acá, representa una molécula monoatómica. Es decir, la molécula está formada solamente por un solo átomo. Entonces, esta bolita, ¿cuántos movimientos independientes puede tener? Tiene un movimiento que podría ser a lo largo del eje Y con una velocidad v sub I. Podría moverse también independientemente en la dirección X, o sea, con una velocidad Vx, pero además tendría la posibilidad de moverse independientemente en la dirección Z, con una velocidad v sub Z. Entonces, ¿cuántos movimientos independientes puede tener una molécula monoatómica? ¿Alguien puede contestar eso? Muchos. No, no son tantos. O sea, en las tres direcciones. En las 3 direcciones, o sea, un movimiento en esa dirección, otro movimiento en ese y otro movimiento en ese. Entonces, esa molécula va a tener 3 grados de libertad. O sea, su energía cinética la puede distribuir en 3 partes. ¿Está claro eso? Pero ahora, imagínense que tenemos lo mismo acá, el sistema coordenado, pero ahora tenemos una molécula, por ejemplo, que es diatómica, formada por 2 átomos. Por ejemplo, un átomo azul y aquí, no sé, un átomo café. Y estos están unidos. Entonces, esa sería una molécula formada por 2 átomos. Entonces, ¿cómo le llamamos esta? Molécula diatómica. Diatómica. Entonces, ¿cuántos movimientos posibles tiene esa molécula diatómica? ¿Se podría mover la molécula en la dirección Y? Sí. ¿En la dirección X? También. ¿Y en la dirección Z? También. Entonces, ahí, ¿cuántos grados de libertad tenemos? ¿Alguien puede contestar eso? 3. 3. Pero fíjense que, además, esta molécula, ¿no es cierto?, podría rotar en torno a ese eje. Y también podría rotar en torno a ese eje. La rotación en torno a ese eje es despreciable porque el momento de inercia respecto de ese eje es despreciable. Entonces tenemos una rotación en torno a este eje, una rotación en torno a ese eje, más los 3 estados de traslación. Entonces, ¿en cuántos movimientos posibles 5. puede distribuir su energía? 5. En 5. Entonces, esta molécula va a tener 5 grados de libertad. Y esta no la anoté, esta tiene 3 grados de libertad. ¿De acuerdo?
Entonces, ahora podríamos pensar en una molécula formada por más de 2 átomos. Entonces, tendríamos una cosa así. Un átomo, qué sé yo, azul, ahí, otro átomo verde aquí, y otro átomo, no sé, cuál es otro color, naranja. Entonces, estos 3 átomos están formando, digamos, la molécula. Entonces, a diferencia de lo anterior, entonces, ¿cuáles van a ser las rotaciones posibles? Una tablet. El sistema, las moléculas podrían rotar en torno a ese eje, ¿cierto que sí? Podrían rotar respecto a ese eje, pero también podrían rotar respecto a ese eje. Pero además el todo se puede trasladar. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tenemos ahora? 6. 6 grados de libertad. 6 grados de libertad. ¡Oh! ¿Qué pasó? 6 grados de libertad. Y ahora, si agregamos un cuarto átomo formando la molécula, entonces preserva los mismos grados de libertad. Pero hay otra posibilidad más, que la voy a comentar nomás, para no enredar mucho esto. Podría pasar que esta molécula esté vibrando así, ¿no es cierto? Entonces ahí agregaríamos más grados de libertad. Entonces, una molécula formada por más de 2 átomos y los integrantes de la molécula no tienen estados de vibración, entonces la molécula en sí tiene 6 grados de libertad. En caso contrario, habría que agregar los posibles estados de de vibración que tenga la molécula. No sé si eso quedó claro. ¿Sí Sí. o no? No entendí la verdad. Por eso, ¿en qué parte no entendí? La primera parte, o sea, ¿cuál es la función del grado de libertad? O sea, para En qué es el importante. lenguaje simple. Un grado de libertad representa un movimiento independiente al cual se le puede asignar energía. Entonces, por ejemplo, si tú tienes acá una molécula formada por un solo átomo, eso nomás. Entonces, esta molécula se puede mover hacia allá, se puede mover hacia acá y hacia allá. Entonces tiene 3 movimientos independientes. ¿De acuerdo? Entonces, cada movimiento independiente representa lo que llamamos un grado de libertad. ¿Estamos bien ahí? Sí, Ya. Entonces, fíjate ahora que pasamos a una molécula monoatómica, o sea, diatómica, que está formada por 2 átomos, S y S. Entonces, el todo se puede mover, trasladar así, en este eje. También se puede trasladar ahí y también en esa otra dirección. Entonces ahí tenemos los mismos 3 grados de libertad anterior. Pero además, esta molécula puede rotar en torno a este eje y puede rotar en torno a ese eje. Entonces, tenemos 3 grados de libertad de traslación más 2 grados de libertad de rotación. ¿De acuerdo? sí, ahora sí. Ya, y eso entonces nos da 5 grados de libertad. Entonces ahora, si tenemos una molécula formada por más de 2 átomos, entonces tenemos los 3 grados de libertad de traslación más las 3 rotaciones posibles. Entonces tenemos 3 de traslación más 3 de rotación y eso da 6 grados de libertad. ¿De acuerdo? Ah, ya. Gracias, profe. Ya. Y lo que dije, pero esto tómenlo como comentario, ¿no? Que, por ejemplo, esta molécula, los átomos pueden estar vibrando, como un oscilador armónico, pueden estar vibrando. Entonces, asociado a los estados de vibración, se pueden agregar más grados de libertad. Entonces, para una molécula formada por varios átomos, en que los integrantes de la molécula no vibran,
entonces esa molécula tiene 6 grados de libertad. ¿De acuerdo? Entonces, hay un principio que se llama principio de equipartición de la energía. De equipartición de la energía. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Cuando tienen más de dos átomos, ¿toma algún nombre en especial? No, porque si mira, si la de un átomo es monoatómica, formada por 2 átomos se llamaría diatómica. Si fueran 3 átomos, triatómica. Ah, ok, Y así, así, genérico. así sucesivamente. Vale, gracias. Entonces, existe un principio que se llama principio de equipartición de la energía. Y este principio establece que la energía total de la molécula se reparte en partes iguales por cada grado de libertad. Es decir, cada movimiento independiente o a cada movimiento independiente se le asocia la misma cantidad de energía. Entonces, si consideramos un mol de gas, entonces la energía interna por mol es igual a un medio de G sub L por R y por T, donde G sub L es el número de grados de libertad. ¿De acuerdo? Entonces, un mol de gas monoatómico, ¿cuál sería la energía que tiene? Si tenemos un mol de gas monoatómico, entonces, ¿cuánta energía tiene? El número de grados de libertad es 3. Así que sería 3 medios R por T. Para una molécula diatómica, entonces, ¿cuántos grados de libertad tiene? 5 medio RT. 5 medios. Claro, sería 5 medios RT. Y para la poliatómica, sin vibración, 3 RT. 3 RT. RT. ¿Clarito? Perfecto. O sea, una consulta. Sí. Cuando es una molécula diatómica, ¿podemos hablar de el oxígeno, que es O2, o es otro No, otro podría ser concepto? lo mismo. Podría ser cualquier molécula formada por 2 átomos. Por ejemplo, como tú dices, el oxígeno que estamos respirando, el nitrógeno que estamos respirando. Entonces, el aire está formado principalmente, o constituido principalmente, por nitrógeno y oxígeno. Entonces, los dos son moléculas formadas por 2 átomos. Entonces, el aire es prácticamente un gas diatómico. Entonces, tiene 5 grados de libertad. ¿De acuerdo? Gracias. Ya. Entonces, lo que hay que rescatar acá, que la energía interna depende exclusivamente de la temperatura. Entonces, para una muestra de n moles, entonces la energía interna es simplemente n, el número de moles, por un medio del número de grados de libertad por R y por T. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Perfecto. Profe, Entonces, ¿sí? ¿qué era RT? R es la constante universal, que vale 8,81 Joule mol Kelvin, y T es la temperatura a la cual se encuentra el gas, Ok. que tiene que estar expresada en la escala Kelvin. ¿O no? ¿De acuerdo? Sí. Ya. Se está metiendo un ruido de una juguera o algo.
Ya, entonces, una vez que tenemos esto claro, vamos a comenzar a analizar procesos con un gas ideal. Entonces, lo primero, el primer proceso que vamos a mirar es el proceso isotérmico. Una consulta, ¿está bien el ritmo o voy muy lento? ¿Están escuchando? Yo encuentro que va bien, profe, la verdad. ¿Sí? Sí, va bien. Bien. Le encuentro que está bien. Si ven que voy muy lento, porque suelo ser lento, me avisan y me apuro. Y si voy muy rápido, también me avisan. La idea es que aprovechemos al máximo esto. Entonces, ¿qué es lo que entenderíamos por un proceso isotermo? Que la temperatura se mantiene constante. Constante. La temperatura se mantiene constante. Entonces, vamos a tratar de visualizar cómo se representa este proceso en un diagrama presión-volumen. Le vamos a sacar una foto a este proceso en una representación presión-volumen. Entonces, la cosa es bastante fácil. Aquí tenemos la ecuación de estado, PV igual nRT. Entonces, la presión es nRT por 1 partido por V. Pero esto que está acá, para este proceso, todo esto que está acá, ¿cómo es? Es constante. Porque la temperatura es constante. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos acá una gráfica en que en la variable independiente representamos el volumen y en la variable dependiente representamos la presión, entonces la presión cae proporcional a ¿cuánto? A 1 partido por V. Entonces la curva sería más o menos así. La curva sería como así. Entonces la presión se comporta con el volumen más o menos de esa manera. Entonces lo que podemos hacer es dibujar aquí una familia de qué cosas de isotermia. Todas estas son, digamos, isotérmicas. Para cada una de esas isotermas, para una misma muestra, le corresponde qué cosa, una temperatura diferente. Entonces, ¿cuál isoterma está a mayor temperatura? ¿Esa o esa? ¿La de abajo o la de más arriba? Le corresponde un mayor valor de temperatura. ¿La de arriba? La de arriba. ¿Está claro por qué, no es cierto? Entonces, la familia isoterma sería como así. Voy a usar, o suelo usar yo, la letra grande para indicar un valor grande y una letra más chica para indicar un valor más chico. Entonces, acá le voy a poner temperatura grande y aquí una temperatura más chiquitita y por ahí entre medio. Entonces, esa sería la representación del proceso isotérmico. Entonces, la clase pasada, ¿no es cierto?, evaluamos o discutimos cómo se evalúa la transferencia de energía por trabajo mecánico en un sistema. Para el caso particular, ¿no es cierto?, de un gas, la transferencia de energía estaba asociada a qué cosa, a los cambios de volumen. Entonces, nosotros logramos escribir que el trabajo hecho por un gas es igual a la integral de la presión por el diferencial de volumen. Esto entre el estado inicial y el estado, ¿qué cosa? Final. Ese es el trabajo realizado por un gas. Entonces, ¿cómo quedará el trabajo realizado por un gas? Para ese caso particular, entonces, podemos sacar de la integral el término nRT. Nos va a quedar la integral de
de B partido por B, ¿cierto? Entre el estado inicial y el estado, ¿qué cosa? Final. Y esa integral, ¿sabemos cuánto vale? Esa integral es logaritmo natural, ¿no es cierto? Entonces, el trabajo realizado por un gas en un proceso a presión constante, a temperatura constante es nRT, logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces, fíjense que si el proceso es de expansión, entonces este volumen es más grande que ese. Por lo tanto, este cociente es mayor que 1. Y el logaritmo natural de un número mayor que 1 es una cantidad positiva. Entonces, si el gas se expande isotérmicamente, entonces esta cantidad es positiva. Y eso significa que el gas está entregando energía por expansión a su entorno. Por lo contrario, si el proceso es de contracción, este volumen es más chico que ese. Entonces, este cociente es menor que 1. Es positivo, pero menor que 1. Y el logaritmo, entonces, es una cantidad negativa. Lo que significa, entonces, que el trabajo es negativo. O sea, cuando el gas se contrae, él hace trabajo negativo. O equivalentemente, el entorno, lo que rodea al gas, realiza trabajo positivo. Entonces, esquemáticamente, podríamos mirar esto así. A ver si me logro explicar bien. Supongamos que ese es el proceso isotermo. Eso sería una expansión. Entonces, eso significa que el gas está entregando a su entorno energía en forma de trabajo mecánico. Y esa cantidad es positiva. Si por el contrario, el proceso acá va en esta dirección, o sea, un proceso de contracción, eso significa que el gas hace trabajo negativo o que el gas está recibiendo trabajo o energía en forma de trabajo de su entorno. Y esa cantidad se considera como negativa, de acuerdo al convenio de signo, ¿no es cierto?, que discutimos el día lunes. Entonces, la pregunta es, en un proceso isotermo, ¿hay transferencia de calor? ¿Qué me dicen? Los escucho. ¿Hay transferencia de calor en un proceso isotermo? O sea, yo creo que si la temperatura se mantiene constante, no hay transferencia de calor. Ya. Pero fíjate lo siguiente. ¿Cuánto vale para este proceso delta U? O sea, el cambio de energía interna. Vale 0. Porque todos los estados de este proceso, ¿no es cierto?, ese estado, todos tienen la misma temperatura, ya sea en la expansión o en la contracción. Y como la energía interna de un gas depende exclusivamente de la temperatura, entonces en un proceso isotermo no se produce cambio de energía interna. Pero si tenemos presente la primera ley, en que delta U es igual a U menos W, ¿no es cierto? Y ya sabemos que esto vale 0, entonces necesariamente, como esta cantidad es distinta de 0, entonces esta cantidad también es distinta de 0.
Por lo tanto, en un proceso isotermo hay transferencia de calor. Y la cantidad de energía transferida en forma de calor es igual a la cantidad de energía transferida por expansión o por contracción, o sea, por trabajo mecánico. Entonces, para este proceso, Q es igual a qué cosa a W. No sé si quedó claro eso. Sí. ¿Sí? ¿Todos claro? Profe, ¿Sí? ¿podría dar un ejemplo de un proceso que de esta característica? Bueno, podría, este proceso isotermo es bastante idealizado para un gas, porque, por ejemplo, tú podrías pensar que este proceso habría que hacerlo muy lento. O sea, si el gas se tiende a expandir un poquito, entonces tiende a bajar su temperatura, ¿no es cierto? Y para que no baje su temperatura, entonces tiene que entrar la misma cantidad pequeña de calor. Entonces, ese proceso habría que hacerlo muy lentamente para que pueda realizarse como isotermo. En la práctica, es difícil lograr expansiones o contracciones isotermas con un gas ideal. ¿Dónde se pueden lograr procesos isotermos? Por ejemplo, en un proceso de cambio de estado, en una transformación, por ejemplo, de líquido a vapor. Cuando coexisten, digamos, las dos fases, entonces la temperatura se mantiene constante, hasta que queda solamente una fase. No sé si me expliqué bien. Sí, 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 está bien. ¿Sí? Ya. Entonces, fíjense, el trabajo acá es positivo, ¿no es cierto? Ahí, en este proceso. O sea, salió energía en forma de trabajo al entorno. Y el calor es igual al trabajo. Pero ¿cuál es el convenio para el calor? ¿Cuándo el calor se considera como cantidad positiva? Cuando Cuando el entra. sistema, cuando entra calor al sistema. Entonces aquí deberíamos poner una flecha que el calor está entrando. Entonces la cantidad de energía que entra en forma de calor tiene que ser exactamente igual a la que sale debido a la expansión para que la temperatura de todos estos estados sea la misma. Ahora, en la contracción, entonces está entrando energía en forma de trabajo mecánico. Entonces, tiene que salir la misma cantidad de energía en forma de cosas de calor. Y este calor, entonces, ¿cómo es? Esto es positivo y esto es cosa, ese calor es negativo porque el sistema está liberando energía en forma de calor. No sé si quedó claro eso. Esa es la característica, entonces, del proceso isotermo. Entonces, finalmente, uno puede anotar que el calor transferido en este proceso es nRT, también logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. O sea, exactamente igual al trabajo. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí. Perfecto. Entonces, analicemos otro proceso. Proceso isobárico. ¿Qué es lo que entienden por un proceso isobárico? ¿Alguien Que tiene la puede? misma presión. Claro, que se mantiene constante, ¿no es cierto?, la presión. Entonces, la representación del proceso isobárico en un diagrama presión-volumen es bastante simple. Aquí están los dos ejes. Aquí está el volumen. Aquí está la presión. Y el proceso sería una cosa así. Ahí. Presión constante.
Entonces, supongamos primero que lo que tenemos es una expansión isobárica. Eso sería una expansión isobárica. Está aumentando el volumen, manteniendo constante la presión. ¿Qué va pasando con la temperatura a medida que el gas se va expandiendo? Acepto opiniones. O sea, yo creo que aumentaría porque para que... Ah, no. O sea, el volumen aumenta, ¿cierto? Sí, sí, Entonces, para que el volumen aumente, se le tiene que aplicar calor al sistema para que aumente y por lo tanto aumentar su temperatura. Eso aumentar su opino. temperatura. Ya. Esa es una manera de verlo cualitativamente, ¿no es cierto? Porque un gas se podría expandir y para expandirse necesita calor, pero podría bajar su temperatura también, ¿cierto? Pero mira, es más fácil verlo así. Le vamos a pedir ayuda a las isotermas. Entonces, esta isoterma le corresponde un valor grande, ¿no es cierto? Y a esta más chiquitito, ¿cierto? Entonces, a medida que el gas se va expandiendo, entonces se va cortando con isotermas de mayor temperatura. Entonces, al aumentar el volumen un gas a presión constante, su temperatura aumenta. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que tener presente es que no necesariamente en un proceso de expansión la temperatura aumenta. En este caso particular, si la expansión se hace a presión constante, entonces aumenta la temperatura. No sé si quedó claro eso. ¿Quedó claro eso? Sí. Perfecto. Entonces, ¿cómo se puede calcular el trabajo? El trabajo en este proceso isobárico. El trabajo para cualquier proceso, ¿no es cierto?, es la integral de P de B, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno puede sacar de la integral en este caso? Lo que uno puede sacar es la presión, porque es constante. Entonces, el trabajo es simplemente la presión por la integral de dB. Y esta integral, esto es el cambio pequeño de volumen. Entonces, la integral lo que representa es el cambio total de volumen. Por lo tanto, el trabajo es lo mismo que la presión por el volumen final menos el volumen ¿qué cosa? Inicial. ¿Y recuerdan cuál es la interpretación geométrica de la integral? El área bajo la curva. El área bajo la curva. Entonces, por ejemplo, eh, esta, esta área, digamos, entre comillas, porque no es un área, no tiene dimensiones de área, eso representa ¿qué cosa? El trabajo en ese proceso. Pero eso también se puede dejar en términos de ¿qué cosa? Se puede dejar en términos de la temperatura, porque P por B es nRT. Entonces, el trabajo lo podemos escribir de la siguiente manera también. Entonces, P por BF, ¿a qué cosa tiene que ser igual? A N por R por TF. Y después P por BI tiene que ser igual a NRTI. Entonces, esto lo podemos notar como NRTF menos qué cosa TI. ¿De acuerdo? Ese sería el trabajo, ya sea escrito en términos de presión y volumen,
o en términos de temperatura. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo se puede evaluar el calor en este proceso? Entonces, si recordamos lo que discutimos el lunes, en que para un gas o para los gases, a diferencia de los sólidos y los líquidos, teníamos que distinguir entre dos calores específicos. Un calor específico para un proceso a presión constante y otro calor específico para un proceso a volumen constante. Entonces, el calor transferido en este proceso sería igual a N, el número de moles, por el calor específico a presión constante y por el cambio de temperatura, Tf menos Ti. ¿No es cierto? Y ahora, ¿cuánto vale C sub P? El calor específico a presión constante. Bueno, eso lo podemos obtener a partir de la primera ley, porque lo que tenemos es esto. Delta U es igual a U menos W. Pero la energía interna del gas, de un mol de gas ideal, dijimos que era NGL por R por T. Entonces, el cambio de energía interna que se produce en este proceso es simplemente NGL por R y por el cambio de temperatura. Temperatura final menos temperatura, ¿qué cosa? Inicial. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. NGLR por Tf menos Ti es igual al calor, ¿no es cierto? Y lo voy a escribir Profe, inmediatamente así. ¿Sí? ¿que no era partido por un medio la energía? Sí, me falta un medio. Muchas gracias. Ahí. Gracias. Error de imprenta. ¿De acuerdo? Entonces aquí me falta el medio. Muchas gracias. Entonces acá tenemos el cambio de energía interna. Y a este otro lado tendríamos que tener, ¿qué cosa? El calor. Y el calor es NCP por Tf menos Ti, menos el trabajo. Y el trabajo dijimos que era, lo podíamos escribir como NRTF menos Ti. Entonces nos queda acá que es menos NRTF menos Ti. ¿A quién le podemos dar la gracia? Al N y a la variación de temperatura. Al N y a la variación de temperatura. Entonces nos queda que C sub P vale ¿cuánto? GL medio por R. Entonces, el calor específico de un gas a presión constante, ¿de qué cosa depende exclusivamente? Depende de lo complejo que sea la molécula. Cuando me refiero a lo complejo que sea la molécula, me estoy refiriendo al número de grados de libertad que tiene la molécula. Es decir, en cuántos movimientos independientes la molécula puede distribuir su energía. Para un gas monoatómico, entonces, ¿cuánto valdría el C sub P? Profe, ¿Sí? perdón, pero ahí, en esa ecuación anterior, ¿no daría 3 medios? Sí, eso le iba a decir.
Ah, perdón. Ah, es que me equivoqué. Hay que pasar sumando el R que le Más uno, ¿no es quedó cierto? Más uno, solito ¿no? Más uno, ahí, Ahí sí. por ahí R. sí. Error de imprenta, ahí. Entonces, el calor específico, dijimos, depende exclusivamente de lo complejo que sea la molécula. O sea, de cuántos grados de libertad tiene la molécula, o es decir, en cuántos movimientos independientes puede repartir la energía la molécula. Entonces, por ejemplo, para un gas monotómico, ¿cuántos grados de libertad tenemos? 3. 3. Entonces, ¿cuánto sería el calor específico? 5 medios R para el gas monotómico, ¿no es cierto? Claro. Para el gas diatómico, 7,5. 7 medios, ¿no? Porque tenemos 5 grados de libertad, entonces serían 7 medios R. Este sería para el diatómico. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale el calor específico del aire aproximadamente para un proceso a presión constante? 7 medio R. 7 medios R. Porque los principales constituyentes del aire son moléculas diatómicas, nitrógeno y oxígeno. Y para un poliatómico 3R. tenemos ¿ah? 3R. 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 Poliatómico. ¿No sería Miento, 4R? 4R, sí. 4, claro, porque aquí tenemos, estos serían 6, ¿no es cierto? 3 más 1, ¿no? Claro, era 4, 4R. 4. 4. 4. Con 6 grados de libertad, entonces esto nos da 3 más 1, 4. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, la pregunta es, en el proceso, disculpen, en este proceso isobárico, ¿cuál cantidad de energía transferida es más grande? ¿El trabajo o el calor? ¿Qué me dicen? El calor. El calor. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Por las relaciones que ocupan. ¿Ya? El Pero, calor depende de la constante de, de calor. no, pues no hay ninguna constante de calor. Miren, la idea es la siguiente. Supongamos que el proceso va para allá. Me quedo medio chueco. Quería decir del calor específico. No, es que no es, miren, él se ve de otra manera. Supongamos que el proceso va para allá. Entonces, en este estado, miremos este estado y ese estado. ¿Cuál de esos dos estados le corresponde una mayor temperatura? ¿Al estado inicial o al estado final? Final. Al final, ¿no es cierto? Porque vimos que en el proceso se van cortando qué cosas isotermas de mayor temperatura. Entonces, lo que podemos decir fácilmente es que acá la energía interna es chiquitita y acá la energía interna es más grande, ¿cierto? ¿De acuerdo? Sí. O Claro. sea, cuando el gas se expande isobáricamente, entonces su energía interna va aumentando. Pero por otro lado, el sistema está
expandiéndose, así que está convidando a su entorno trabajo, ¿no es cierto? O sea, el sistema está perdiendo energía por expansión. Y como la energía interna está aumentando, necesariamente el sistema tiene que estar recibiendo calor. Y la cantidad de energía que recibe en forma de calor tiene que ser más grande, ¿no es cierto?, que lo que pierde por expansión. Entonces, en un proceso isobárico, la energía transferida en forma de calor siempre es más grande que la energía transferida por trabajo mecánico o por cambio de volumen, como quieran decir. Entonces, conclusión, Q es mayor que W. Y si el proceso fuese de contracción, ¿llegamos a la misma conclusión? ¿Alguien puede contestar eso? O sea, la final va a tener un volumen menor, o sea, va a tener una temperatura menor. Por lo Claro. tanto, está quitando calor al sistema. O sea, El calor está saliendo. el calor tiene que salir, Claro, pero entra trabajo, ¿no? claro. Por lo tanto, el trabajo es mayor que el calor. No, parece que Para, no. o Parece sea, que no. perdón, ¿no? El calor sigue siendo más grande que el trabajo. Mira, veámoslo así. Entonces, aquí vamos para allá. Entonces dijimos, aquí tenemos U grande y aquí U más chiquitito. Entonces, ¿está entrando o saliendo calor? Saliendo. Saliendo calor. Entonces, sale calor. ¿Está entregando o recibiendo energía en forma de trabajo? Para contraer un gas hay que aportar trabajo, ¿no es cierto? Sí. Claro. Entonces aquí está entrando trabajo. El balance energético de todo el proceso tiene que ser negativo, o sea, pasamos de un estado de mayor energía a un estado de menor energía. Entonces, la cantidad de energía que sale tiene que ser mayor que la cantidad de energía que entra. Por lo tanto, la energía transferida en forma de calor sigue siendo también mayor que la energía transferida en forma de trabajo mecánico. En todo proceso isobárico, ya sea expansión o contracción, hay más transferencia de energía en forma de calor que en forma de trabajo mecánico. No sé si eso quedó claro. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ya. Sean buenos para contestar, porque si no me contestan, yo como no les estoy viendo la cara, no sé si están entendiendo o no. Cuando estamos en una sala de clase, uno mira la cara de las personas y uno se da cuenta si está entendiendo o no. Entonces, como no le veo las caras, la única manera de poder enterarme si estoy siendo claro es que me contesten. ¿Les parece? Sí. Perfecto. Pasemos a otro proceso. Proceso isocórico o isométrico. ¿Qué es lo que entienden por este proceso?
Que las dimensiones del gas no cambian. No cambian. Entonces, es lo mismo que decir que el volumen se mantiene constante. ¿Cierto? Entonces, la representación es bastante simple. Aquí tenemos el volumen y aquí tenemos la presión. Entonces, este proceso queda así, la constante. Puede estar en esa dirección o en la otra dirección. En este proceso, ¿hay trabajo? ¿Se transfiere energía en forma de trabajo mecánico en este proceso? No. No. Para que exista transferencia de energía en forma de trabajo mecánico, tiene que haber cambio de volumen. Y aquí no hay cambio de volumen. Entonces podemos decir que W es igual a ¿cuánto? A 0. ¿Hay calor? ¿Hay calor transferido en este proceso? Sí, porque Sí, hay cambio de temperatura. hay calor. Entonces, el calor es distinto de 0. Entonces, podríamos decir lo siguiente. Delta U igual solamente Q. Pero el delta U es N GL dividido por 2 por R y por la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y eso tiene que ser igual al calor. Pero para el proceso isocórico o a volumen constante, el calor se puede evaluar como NCB por la diferencia ¿qué cosa de temperatura que se produce en el proceso? Entonces, ¿a quién le damos la gracia? Al N y a la diferencia de temperatura. A la diferencia de temperatura. Entonces, encontramos que CB vale ¿cuánto? Que L dividido por 2 por R. Nuevamente, este calor específico depende también exclusivamente de lo complejo que sea la molécula. Para el gas monoatómico, ¿cuánto vale esto? 3 medios R, ¿no? Para el monoatómico. Para el diatómico serían 5 grados de libertad, así que serían 5 medios R. Diatómico. Y para el poliatómico, 6 grados de libertad, ¿no? Entonces sería 3 R para el poliatómico. Pero el C sub P y el C sub V, cada uno de ellos depende del tipo de molécula. Pero fíjense en lo siguiente. Si nosotros calculamos la diferencia entre C sub P y C sub V, esto era GL medio más 1 por R, ¿no? Ese era el CP, ¿no? Y el CB dijimos que era GL medio por R. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que la diferencia entre los calores específicos es siempre igual a R. La diferencia de los calores específicos no depende del tipo de molécula. Pero en sí, cada calor específico sí depende del tipo de molécula. No sé si quedó claro. Sí. Perfecto. Ahí estamos entonces con esos 3 procesos. Ahora, fijémonos en lo siguiente. Voy a
dibujar un proceso raro. Proceso raro. Entonces, acá tenemos presión y aquí tenemos volumen. Y me voy a ayudar acá dibujando dos isotermas. Esta es una isoterma y esta es otra isoterma. Entonces, supongamos que tenemos un proceso bien raro, que parte de este estado y ese es el proceso. Súper extraño. Entonces, en ese proceso hay trabajo y hay calor, ¿no es cierto? Sí. ¿Cierto? Entonces, lo que uno podría ver es cómo calcular el cambio de energía interna que se produce en ese proceso extraño. Entonces, es bastante simple porque voy a prolongar acá una línea a volumen constante. Entonces, fíjense lo siguiente. Si seguimos este camino o este proceso y luego este proceso, llegamos al estado final, ¿no es cierto? Supongamos que este es el estado inicial y este es el estado final. Y este es un estado intermedio, un estado, digamos, asterisco. Pongámosle cualquier nombre. Entonces, en este proceso, desde ahí hasta ahí, ¿cambia la energía interna? Recuerden que esta línea o esta curva estamos suponiendo que representa una isoterma. Entonces, si hacemos este proceso a lo largo de la isoterma, ahí, la energía interna de todos esos estados es la misma, ¿no es cierto? Sí. Entonces, desde I hasta asterisco no hay cambio de energía interna. Pero desde asterisco hasta F sí hay cambio de energía interna. Entonces, el cambio de energía interna que se produce en ese proceso raro es exactamente igual al cambio de energía interna que se produce en ese proceso isométrico. ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale el cambio de energía interna que se produce en este proceso? Desde ahí hasta allá. ¿Es igual a qué cosa? Es igual al calor porque ahí no hay trabajo, ¿no es cierto? Así que S delta U es igual a NCB por TF menos TI. En resumidas cuentas, para cualquier proceso, el cambio de energía interna siempre se puede evaluar de esta manera, como NCB por el cambio de qué cosa de temperatura. ¿Quedó clarito eso? Perfecto. Ahora veamos otro proceso. ¿Cómo están? ¿Están cansados o están con ánimo? No, bien, profe. ¿Ah? Yo estoy bien, al menos. ¿Sí? ¿También? Ya, Estamos bien los 33. ya. Ah, de veras. Está buena esa. Ya. Entonces, ahora vamos a ver lo que se va a llamar. A ver, ¿qué estoy haciendo? Por Dios? ¿Qué es lo que hice? No sé. Descartar. Cancelar. Me enredé con esto. Aquí. Ya. Ahí. Entonces, ahora sí. Proceso adiabato.
Un proceso adiabático es un proceso en que no hay transferencia de calor. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer, ¿cómo es posible lograr un proceso adiabático? Bueno, por ejemplo, si la escala de tiempo que dura el proceso es muy pequeña, aunque el sistema esté en un estado térmico distinto a la de su entorno, entonces uno puede considerar que la transferencia de calor que se produce en ese pequeño intervalo de tiempo que dura el proceso es prácticamente despreciable. Dicho de otra manera, para este caso, para los gases, si tenemos una expansión muy rápida, entonces la transferencia de calor es prácticamente despreciable. Si tenemos una contracción también muy rápida, entonces podemos considerarlo como sin transferencia de calor. Entonces, expansiones rápidas y contracciones rápidas, entonces se pueden considerar como adiabáticos. Eso es una aproximación. No sé si quedó claro esa idea. ¿Qué pasó con los 33? Sí, sí. ¿Cómo era? ¿Quedó claro? ¿Lo podría repetir, por favor? Sí. Mira, imagínate lo siguiente. Tú estás en tu pieza y tu pieza está a una cierta temperatura. Entonces alguien entra a tu pieza con un ladrillo caliente. O sea, un ladrillo que está a mayor temperatura que tu pieza. Y se queda ahí un buen tiempo. El aire recibe calor del ladrillo. Sí. Sí. Pero si ahora tú entras el ladrillo y lo sacas inmediatamente, o sea, un proceso que va a durar muy poco tiempo, es decir, el ladrillo va a estar muy poco tiempo, unas milésimas de segundo dentro de tu pieza. ¿Alcanza a transferir calor el ladrillo al aire de tu pieza? No, Prácticamente no, ¿no es cierto? o sea, en rigor sí, pero no. O sea, prácticamente no. Aproximadamente podríamos decir que no transfiere calor. O sea, siempre va a haber un poquito de transferencia de calor, pero es prácticamente despreciable. Entonces, si tú tomas un gas que está a distinta temperatura de su entorno y lo expandes rápidamente, y tu proceso comienza desde que comienza la expansión y termina cuando termina la expansión, y esa escala de tiempo es muy pequeña, entonces el gas que se expandió alcanzó a recibir calor de su entorno. Muy poco. Muy poco. Prácticamente Entonces no. es prácticamente no. Entonces ese proceso se puede modelar como un proceso adiabático. Y lo contrario sería una contracción muy rápida. Entonces, procesos adiabáticos con un gas se pueden aproximar, digamos, a expansiones y contracciones de muy poca duración temporal. No sé si quedó clara la idea. Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, el cuento es el siguiente. El cuento es el siguiente. Aquí tenemos el diagrama presión-volumen. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se representa ese proceso en el diagrama presión-volumen? Los procesos que analizamos anteriormente, partimos con el isotermo. De los tres parámetros termodinámicos en el isotermo, ¿cuántos se mantenían constantes? La Uno, temperatura. la temperatura, uno.
en el proceso isobárico, ¿cuánto se mantenía constante? 1. 1. Y en el proceso isocórico se mantenía 1. constante 1. Así que fue bastante fácil, a partir de la ecuación de estado, ¿no es cierto?, poder dibujar, digamos, esos procesos en el diagrama presión-volumen. Pero acá la cosa es la siguiente. En este proceso, ¿se mantiene constante la presión? ¿Qué me dicen? Si es rápido, claro. Si se mantuviera constante la presión, estaríamos en el proceso isobárico, en el que hay transferencia de calor, ¿cierto? En este proceso, ¿se puede mantener constante la temperatura? Si se mantuviera constante la temperatura, estaríamos en el proceso isotermo. Y en el proceso isotermo dijimos que hay transferencia de calor. ¿Se puede mantener constante el volumen? Si se mantuviera constante el volumen, caeríamos en el proceso isocórico. Y en el proceso isocórico hay transferencia de calor. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que en este proceso cambian los 3 parámetros termodinámicos: presión, volumen y temperatura. Debido a ello, a este proceso también se le conoce con el nombre de proceso politrópico, porque están cambiando los 3 parámetros: presión, volumen y temperatura. Entonces, un proceso adiabático es un proceso politrópico. Pero todos los procesos politrópicos no son necesariamente adiabáticos. Para que un proceso politrópico sea adiabático, entonces existe una relación bien determinada entre la presión y el volumen, o entre la presión y la temperatura, o entre el volumen y la temperatura. Entonces, lo que tenemos que obtener es esa relación. No sé si quedó claro esto. Sí, igual es raro. ¿Perdón? Igual es raro porque hay como varias variables. ¿Cómo así raro? Y Este no me puedo sería, imaginar. este sería como el menos ideal, ¿o no? Es como el más real de los procesos, ¿o no? No, es que todos los procesos, digamos, son más o menos, siempre las cosas son una aproximación a la realidad. O sea, uno va modelando lo más parecido a algo real, digamos. Entonces, por ejemplo, ya dijimos que lograr un proceso isotermo es muy difícil, porque la escala de tiempo que tendría que durar ese proceso sería extremadamente grande. Un proceso a presión constante, entonces también tendría que ser un proceso a gotas de transferencia de energía, de tal manera de mantener constante la presión. El más real de poderlo producir, digamos, es el proceso isométrico o isocórico. Entonces, siempre lo que tenemos es un modelo que se va aproximando a la realidad. Es imposible lograr tomar en cuenta todos los factores posibles para analizar una determinada situación. Entonces, uno se va quedando con lo fundamental, con lo que incide más. No sé si fui claro en esto último. ¿Sí? Sí, Sí. Perfecto. Oye, me está doliendo la garganta. Entonces, ¿qué les parece si el lunes abordamos el proceso adiabático? bueno. ¿Quedó clara la clase? Sí, sí. No, Quedaría, no, quedaría Sí, este quedó claro. proceso, quedaría este proceso y haríamos máquinas, ¿cierto? claro, sí, Faltando. para allá vamos, para allá vamos.
Ese sí no fue muy convencido, ¿no? Sí, Es un sí de sí. ya. ¿Qué dicen Hay los harta demás? gente en el chat que escribe que sí. Sí, Ya, Sí, sí. ya. El ritmo está bien, voy muy lento, muy rápido, eso es lo que hay que ir ajustando. sí, está Va bien. bien. Va bien si terminamos bien a la hora. Perfecto. Entonces nos estaríamos juntando el lunes a la misma hora. Claro. Sí, en En clases el, presenciales terminamos con la misma hora. Sí. ¿Cómo? En clases normales, o sea, presenciales, siempre terminamos con un poquito antes. Así que Sí, sí, vamos al mismo estamos ritmo. bien. Claro, porque yo les explicaba que con el método de escribir acá, uno no tapa la pizarra respecto de una clase normal, que el profe escribe en la pizarra y tapa. Tapa por lo menos 20 minutos la pizarra y nadie escribe. Entonces aquí se avanza mucho más, es más intenso. Así que entonces nos estaríamos viendo el lunes a la el misma hora. lunes, y con la misma clave, de todas maneras les mando la clave, A la misma pero hora y la al mismo misma clave. canal. Exacto. Ha sido un Profe, placer. que es que si bien pudimos definir trabajo y energía interna, ¿por qué no se puede o no pudimos definir, o si es que se hizo, no noté, transferencia de calor? ¿Por qué no se puede definir Mira, Q con una fórmula? porque la clase pasada explicamos lo siguiente. Si tú tomas dos muestras de un mismo gas y tú lo mantienes, a uno de ellos lo mantienes confinado a un volumen, o sea que no pueda cambiar su volumen, entonces vas a tener como una cosa así. Ponte que ese es el recinto, ahí está el gas. Y aquí tienes una otra muestra del mismo gas, no me resultó eso, pero que le permite que este gas se expanda. Entonces, si tú a esto le entregas calor, entonces toda la energía en forma de calor lo absorbe este sistema, ¿cierto? Pero si acá tú entregas un poquito de calor, entonces parte de ese calor el sistema lo libera como trabajo mecánico asociado a la expansión. Entonces, los cambios de temperatura que experimentan estos dos sistemas, que son idénticos en cuanto a masa, en cuanto a constitución, no son los mismos. Este cambia más su temperatura que este. Entonces, tú no puedes definir un solo calor específico. Ahí se definen para los gases dos calores específicos. Un calor específico para presión constante y otro para volumen constante y para presión constante. Hay una diferencia. Si esto es un sólido y este es un sólido, la expansión aquí es prácticamente despreciable, así que el cambio de temperatura acá es el mismo cambio de temperatura. Lo mismo pasaría con los líquidos. Entonces, para los gases, tú puedes evaluar directamente la transferencia de calor a partir de la diferencia de temperatura solamente en dos procesos: presión y volumen constante. No sé si aclaré tu... O sea, iba más por el sentido de que por la primera ley tenemos que U es igual a Q menos trabajo, pero sabemos Claro. que U a la vez es GL medios por RTN y No, trabajo pero, tiene su no, fórmula pero por... olvídate de esa fórmula. Es esto nomás. Era la primera ley. Delta U es Q menos W. Entonces, acá, en ese proceso, W vale cero, ¿no? Sí, ¿Qué hice? W vale cero. sí. Entonces, el cambio de energía interna es exactamente igual a todo el calor que le entregaste. ¿Ya? Ya. Sí, Y acá, por ejemplo, acá delta U sigue siendo lo mismo. Q mm, menos W. Pero aquí está saliendo energía por trabajo. Entonces, el delta U es más chico que el Q, mm, porque es el Q menos lo que perdió por trabajo. Entonces, aquí el cambio de temperatura es más chico que acá. Por lo tanto, esto tiene más inercia térmica que eso. Por lo tanto, el calor específico de esto es mayor que el calor específico de esto. ya. No sé si aclaré bien. No, sí, sí, ahora sí. Gracias, profe. Ya. Nos vemos el lunes entonces. Ya, nos vemos. Ya. Vemos.
Ya, que estén bien. Buenas noches.